está grabando. Voy a hacer una pestaña que tenía del banco que está haciendo unos paguillos. Y listo, chicos. Bueno, vamos a seguir un poquito con la parte de gestión o control de calidad de control de calidad de inventario, no, control de inventarios. Por ahí también tengo información en lo que es la parte de inventarios, y lo digo más que nada por el tema de la parte eh, teórica. Cuando por ahí estuve estudiando inventarios, es que fue una carrera que me llamó mucho la atención y que a veces menospreciamos, ¿verdad? Y es toda una, una ciencia. La parte de inventario a veces no es tan fácil como parece, y se complica más cuando tenemos diferentes o mayor cantidad de SKU, de productos diferentes. Eh, y me ha tocado muchas veces trabajar en una empresa donde apenas tienen, cuando mucho, dos o tres productos diferentes, a cuando hay estado una que tiene más de 1000 productos diferentes. Entonces ahí es donde se complica un poquito más el asunto. Pero bueno, creo que eso es lo importante de la parte de inventarios, ir conociendo un poquito acerca de los conceptos y todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de inventarios, cómo nosotros podemos optimizar nuestro inventario. Yo creo que la parte de optimización está muy relacionado tanto en gestión de la calidad como en producción, como en inventarios. Hoy, si nos damos cuenta, todas las organizaciones lo que buscan es reducir costos, ¿verdad? Entonces, pero haciendo lo mismo y con los mismos recursos, ¿verdad? Y no es de que hay que trabajar más y que no nos vayan a reconocer el tiempo, no. Más bien se trata de que las personas trabajen menos, ¿verdad? Eh, con las mismas horas. Y cuando digo menos es que podamos automatizar tareas, ¿verdad? Podemos gestionar mejor nuestros esfuerzos, nuestros recursos, y para eso pues hay que muchas veces proponer planes de acción, ¿verdad? Planes de mejora continua, que son los que vienen a ayudarnos a mejorar los procesos, ¿verdad? Entonces no se trata tampoco de ensangrentar a nadie, ¿verdad? Más bien se trata siempre de ayudar y buscar siempre las mejores soluciones en beneficio de que podamos optimizar costos, ¿verdad? O reducir costos, como quieran ver, o recursos. Y creo que la parte de control de inventario se asocia mucho a lo que hemos venido viendo. Entonces, eso es lo que vamos a ir ampliando un poquito acerca con lo que tenemos para el tema del día de hoy, chicos. Entonces, buenas noches a todos los que se vienen incorporando, y damos inicio con lo que tenemos para el día de hoy. Perdón, es que estaba poniéndome los anteojos. Una migraña fatal. Ok, vamos, chicos. ¿Qué entendemos por control de inventarios? Bueno, dice que son todas aquellas técnicas, herramientas, procedimientos que nos permiten, ¿verdad?, disponer de las existencias en un momento, en las cantidades y con las características solicitadas por los clientes, además de velar por la correcta manipulación y distribución de los bienes. Eh, Cuando hablamos de control de inventarios propiamente, ya nos dice por acá que son herramientas, pero sobre todo procedimientos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos un poquito más finos con la parte del concepto, ¿qué es lo que buscamos en un control de inventarios nosotros? O sea, ¿cuál sería nuestro objetivo primordial? Si, por ejemplo, nosotros estamos a cargo de una bodega con X producto, pónganle ustedes el producto que ustedes quieran, da igual el que sea, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra misión en esa bodega? No tanto en optimizar, ¿verdad que no? Yo creo que se basa más en garantizar que hayan suficientes productos o materiales disponibles para satisfacer la demanda, ¿verdad? Evitando excesos o más bien evitando faltantes.
Y esto es lo que ayuda ahora sí a optimizar los costos, mejorar la eficiencia operativa y mejorar tomar decisiones. O sea, vamos a garantizar que haya suficientes productos o materiales disponibles para garantizar la demanda, optimizando lo que les decía, ¿verdad? Costos y mejorar la eficiencia operativa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando tengamos una orden de pedidos, no es que nos vamos a cruzar de manos y decir, es que no tenemos. ¿Verdad? Entonces ya con la parte de inventario nosotros podemos sacar pronósticos, podemos sacar mínimos y máximos de inventarios, ¿verdad? Y decir, ya estamos llenos en la bodega, o nos falta material, o nos falta producto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en la parte de control de inventarios, garantizar, ¿verdad?, la suficiencia de productos. Y no solo a máximos, también podemos hablar de mínimos. Entonces, siempre es importante que ese sea nuestro objetivo. Hay componentes claves en el control de inventarios, ¿verdad? Como el registro de entradas y salidas. Es importante que nosotros tengamos esa trazabilidad, además de la clasificación de los productos. Recuerden que la vez pasada o la semana anterior estuvimos hablando del método ABC. Bueno, eso es de gran importancia y valor en la parte de control de inventarios y el conteo físico periódico, ¿verdad? Cuando hacemos, ustedes escuchen, es que van a hacer inventarios, no sé, a veces las organizaciones lo hacen o los 15 o los 30, da igual, ellos sabrán cuáles son sus cierres, pero lo que sí es importante es que tengamos un control sobre los inventarios, al menos físico, ¿verdad? Y que podamos hacer un comparativo contra el control que tengamos en sistemas, ¿verdad? Que hagamos ese cruce y que nos diga si realmente tenemos esa disponibilidad que el sistema nos está diciendo contra lo que tenemos en físico, ¿verdad? Si nosotros llegamos a entender eso, prácticamente que ya hemos avanzado más de 2 horas en clase del día de hoy, ¿verdad? Porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? Que podamos garantizar. El análisis histórico. Bueno, los datos de consumos y ventas del proceso productivo se analizan mediante el uso de cálculos matemáticos, estadísticos, gráficos y programas computacionales. Además de eso, se evidencia tendencias, estacionalidad, repetitividad, entre otras características que permiten proyectar el futuro las unidades a comercializar. Bueno, chicos, yo creo que sí podemos sacar un pronóstico, ¿verdad? Sobre ventas, sobre productos, pero siempre nosotros podemos eh, tener cálculos un poco distorsionados, y cuando digo un poco distorsionados es que realmente no reflejen lo que pueda ocurrir con un producto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros podemos sacar no sé, X producto, ya sabemos que ha tenido un comportamiento normal, que se venden de 2.000 a 5.000 unidades durante ciertos meses y tenemos ciertos estacionalidades también, donde ya las tenemos mapeadas y al menos podemos garantizar una venta sobre diferentes meses del año, o más bien durante todos los meses del año, ¿verdad? Que anda un poco atinado. Pero yo no sé si ustedes han visto cuando un producto en especial se vuelve tendencia por X razón, ¿verdad? Porque se viralizó, porque en ese momento hubo una escasez. Entonces, eso que está en sus inventarios no es tan exacto, ¿verdad? Entonces, eh, los productos muchas veces podemos tener un análisis histórico, pero también tenemos un riesgo, ¿verdad? Sobre que ocurra algún tipo de demanda desproporcional, ¿verdad? Con alguna causa especial que no se tenga bajo registros históricos. Entonces, no es una garantía, a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? No es una garantía, es una referencia únicamente, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar para proyectar, identificar patrones, ¿verdad? Además de esto, yo creo que el análisis histórico nos sirve para identificar productos de alta o baja rotación
Y ahí es importante donde cuando nosotros tenemos un histórico, además de las ventas, la rotación, es que hay productos que ya definitivamente hay que descontinuarlos, ¿verdad? Porque definitivamente tienen una baja rotación. A como hay productos, aunque tengan una baja rotación, son necesarios para mantener una estabilidad en el mercado, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de los productos que nosotros estemos eh, produciendo, desarrollando. Además de eso, también permite detectar el exceso, la escasez del stock, el análisis estacional de la demanda, ¿verdad? Que es muy importante cuando tenemos estacionalidades, cuando tenemos altos, cuando tenemos picos. Entonces es muy importante porque nos ayuda al menos a identificarlos. Además de esto, ahorrar la eficiencia del almacenamiento. Yo creo que es muy importante. Y les decía a ustedes, yo creo que eh, el solo hecho de tener una bodega con ciertas condiciones, con cierto personal, ¿verdad? Ya eso se nos vuelve un costo para la organización y un costo que hoy en día no podemos decirle a la bodega, es que no tenemos producto. Entonces todo ese consumo de almacenamiento al final tiene un costo, ¿verdad? Y eso lo tiene que asumir la organización si no se tiene una eficiencia eh, adecuada del almacenamiento, ¿verdad? Entonces siempre es importante que nosotros podamos controlar mediante un análisis histórico al menos la rotación de los productos. Eh, es importante, además de esto, que se establecen periodos de análisis, ¿verdad? Ya sea mensuales, trimestrales, anuales, da igual, ¿verdad? Pero siempre es importante que mantengamos un periodo de análisis. Comparar también los presupuestos, ¿verdad? O previsiones para detectar cualquier tipo de desviación. Y un buen análisis también ayuda a ajustar políticas de inventarios, ¿verdad? Punto de reorden, máximos y mínimos, que ahorita los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, el análisis histórico sí tiene una gran importancia para proyectar, pero al final tampoco es una garantía porque pueden ocurrir cualquier tipo de eventualidad, ¿verdad? Al menos es una referencia. Cuando hablamos del cuadro de mando integral, bueno, hay que entender un poquito eh, qué es, pero podemos entenderlo como el Balance Scorecard. Y es una herramienta de gestión estratégica que traduce la estrategia de la organización en indicadores coherentes. Los indicadores permiten verificar y controlar el recorrido hacia la consecución de la visión. En otras palabras, ¿verdad? Es una herramienta de gestión que permite, además de esto, medir, alinear sus actividades con la visión estratégica mediante indicadores clave de desempeño, ¿verdad? Distribuidos en diferentes perspectivas principales según los historiadores, que eso es lo que vamos a ir viendo. Eh, Vamos a ir viendo un poquito acerca de este Balance Scorecard. La utilidad del Balance Scorecard, bueno, se aplica a la organización de todo tamaño y naturaleza, completa los indicadores tradicionales con indicadores financieros y no financieros, orienta a las empresas a la construcción de una ventaja competitiva y sostenible en el tiempo. Eh, Traducir la visión y estrategias en objetivos medibles. Eso es lo que buscamos también en, en esta herramienta como tal, monitorear el rendimiento de manera equilibrada, ¿verdad? Entonces ya nosotros teniendo un cuadro de mando integrado, nosotros vamos a tener un monitoreo del comportamiento de aquellos factores, objetivos que queramos tener o que queramos ir midiendo. Mejorar la comunicación interna, ¿verdad? Es importante, y después de eso también ayuda a la toma de decisiones. Si nosotros tenemos mapeados, si nosotros tenemos identificados, si tenemos indicadores que nos orienten a nosotros a tomar decisiones, eh, esa es la solución que vamos a buscar con un cuadro de mando integrado, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, es que sí, el mes pasado estuvo bien, pero este está un poco malillo, ¿verdad? Pero ¿con qué criterio? Entonces, los indicadores a nosotros, mediante el cuadro de mando integrado, es lo que nos va a dar a nosotros eh, esa visibilidad. Orienta a las empresas a la construcción de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que algo de lo que realmente
le interesa a una empresa, más cuando está empezando, o más cuando ya está suficientemente madura, es que sea sostenible, ¿verdad? Y para ser sostenible, pues tiene que ser medida en el tiempo, y cuando digo en el tiempo es en periodos propiamente establecidos y que tengan un análisis sobre las mediciones y que se puedan desarrollar estrategias cuando nosotros tengamos indicadores que se encuentran fuera de especificación, ¿verdad? Entonces un indicador por lo menos en la parte de financiero, de rentabilidad, de ingresos, de margen de utilidad, eh, entonces ahí es donde nosotros pues nos ayuda a nosotros a la toma de decisiones, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros buscamos. Regálame un segundo, chicos, perdón, nada más. Ya empezamos, chicos. Listo, chicos, volvemos. Ok, entonces, como les decía, el cuadro de mando integrado, esa es la visibilidad que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? A entender un poco cómo se está comportando los diferentes indicadores que nosotros vayamos a gestionar. Ejemplo, también podemos ver cómo se ven los clientes, ¿verdad? La satisfacción del cliente, retención, de, eh, cuotas del mercado, eh, procedimientos internos, eh, en qué debemos sobresalir, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos clara una, un plan estratégico, ¿verdad? Hacia el interno, entonces tiempos de ciclo, eficiencia operativa, productividad, todos esos indicadores es aquí donde nosotros los vamos a ver en un cuadro de mando integrado, ¿verdad? Listo. Okay. La visión empresarial, chicos, cuando hablamos de la visión empresarial de una organización, es cómo se visualiza la organización en un periodo de tiempo determinado. O sea, no hay más allá, o sea, tampoco hay que ponerse muy creativos a imaginarse cosas que no hay que imaginarse. Eso es la visión empresarial, cómo se visualiza una empresa. Es como la visión personal de uno, nada más que la visión empresarial. Entonces, en eso no hay que hacerse bolas. En lo que sí hay que pensar un poco más es cómo la organización quiere, una vez que tenga esa visión, cómo va a llegar a esa visión, ¿verdad? Entonces, muchas veces tampoco es tan, tan real proponerse una visión 1 a 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, pues, hay muchos cambios en, en el mundo. Y digo en el mundo, también puede ser cambios tecnológicos, ya lo vimos con la pandemia, hay muchas fluctuaciones en la parte financiera. Entonces realmente es importante que nosotros tengamos una visión empresarial, pero también que la vayamos midiendo a través de los diferentes periodos, ya sea por año, ya sea por cada 2 años, pero sí es importante que nosotros tengamos una misión sobre esa visión que nosotros estamos proponiendo. Yo sé, ¿verdad? Que nosotros muchas veces no vamos a tal vez a participar en la visión estratégica de la organización. Eh, a mí me ha tocado de diferentes maneras. Y digo de diferentes maneras es colaborar en la medición, ¿verdad? Para llevar ese, para llevar eh, el seguimiento, ¿verdad?
Pero bueno, ahora también me ha tocado formar parte del plan estratégico y en ese plan estratégico también está la visión de la organización. Entonces uno colabora un poco hacia dónde y cómo la organización piensa llegar a ese lugar, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya uno también se tiene que poner un poco a pensar muy estratégico, ¿verdad? Pero también hay que pensar realmente, eh, tener una visión retadora, ¿verdad? Retadora digo que aunque parezca difícil, muchas veces hay que ponerse objetivos que aunque sean difíciles, que se puedan alcanzar, ¿verdad? Por ahí eh, hablábamos de, del hombre que llegó a la luna, ¿verdad? Si bien es cierto, aunque eso fue hace ya muchos años, si esa persona o ese grupo de personas no se hubieran propuesto llegar a la luna, seguramente no lo hubieran alcanzado. Entonces, y en aquel momento cualquiera de nosotros podríamos pensar que son personas descabelladas o cualquier adjetivo que ustedes quisieran calificar a una idea como esas, ¿verdad? Eh, pero entonces es lo que vamos. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar alto para llegar a donde nosotros realmente queramos. Entonces es importante también que tengamos ese panorama de que las cosas son alcanzables, pero que podamos tener tanto los recursos como la parte financiera y todos los demás recursos que sean necesarios para alcanzar esa eh, posibilidad de objetivos que propongamos, ¿verdad? Entonces, por ahí pasa la visión estratégica. Entonces, hay que ser muy eh, visionario con lo que se quiere, hay que tener ideas claras con lo que se quiere, hay que tener recursos suficientes para saber si realmente lo que me estoy visualizando realmente puedo llegar ahí. Entonces es ahí donde también empezamos a construir. Y bueno, leyendo un poquito por acá, nos dice que es la plataforma que sustenta la estrategia organizacional. En el contexto del cuadro de mando integrado se traduce una serie de objetivos e indicadores vinculados con las relaciones de causa y efecto, la segmentación analizada de acuerdo con las expectativas del cuadro de mando integrado. La visión se basa en la perspicacia y la actitud visionaria del equipo empresarial. Esos objetivos que nosotros tenemos y es lo que nosotros tenemos que ir midiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a ir haciendo ajustes y podemos muchas veces modificar la visión si no estamos llegando hacia donde nosotros queríamos, ¿verdad? Es muy desalentador también proponer objetivos que realmente no sean alcanzables. Entonces por ahí es que, y siempre se ha dicho que cuando vayamos a establecer objetivos, estos sean tanto medibles como alcanzables, ¿verdad? Pero sobre todo alcanzables, no, si es una empresa pequeñita, ¿verdad? Que apenas está iniciando, no es que vamos a ser los mejores de América Latina o vamos a ser los mejores del mundo, eh, no, ¿verdad? Vamos a ser los mejores de la región, proponemos ser los mejores de la región, ¿verdad? Tanto a nivel, no sé, nacional y tal vez centroamericano. O sea, algo que realmente se pueda ir alcanzando, ¿verdad? Ahora, ustedes podrán pensar o podrán decir, pero es que usted dijo que llegar a la luna, ¿verdad? Que hay que proponerse, sí, pero hay que ponerse los zapatos también, ¿verdad? Sí, podemos llegar, pero primero hay que tener bases para llegar. Entonces, es como los chiquitos, ¿verdad? Primero empiezan con movimientos cortos, hay que llevarlos poco a poco hasta que ya puedan correr, hablar y todo lo demás. Entonces, hay que tener mesura con lo que nosotros vayamos a establecer como una visión. Y si ya es una empresa pues sólida, si es una empresa que lo puede lograr, pues se vuelve más retador. Pero si apenas estamos iniciando, pues hay que ser más precavido con lo que nosotros vayamos a visualizar, ¿verdad? Para no quedarnos tampoco en, en lo que intenté, ¿verdad? Sino también lograrlo, que eso es lo principal y que nos va a motivar a nosotros a lograrlo. Ok,
Ok, chicos, perspectiva dentro de la visión. Tenemos aprendizaje y crecimiento, procesos, cliente y finanzas. El aprendizaje y crecimiento habla de procesos, clientes, finanzas, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito acerca de cada uno de ellos para ir entendiendo su desarrollo. Cuando hablamos de las finanzas, ¿qué se debe hacer para generar resultados a los socios? Definitivamente una organización, cuando a usted les dice es que lo más importante es el recurso, eso sí es verdad, pero cuando están el grupo de personas, cuando están solamente las jefaturas o la gerencia, lo más importante es generar recursos, ¿verdad? Entonces hay dos cosas importantes, las que se dicen y las que no se dicen, ¿verdad? Creo que también para nadie es un secreto que toda organización lo que busca es generar resultados, en otras palabras traducidas, generar ventas o recursos, ¿verdad? Eso es lo que busca una organización, a costo pues de muchas cosas. Pero eso es lo que busca. Entonces esa viene siendo la razón de ser, que nunca se dice, pero en algunos casos es, ¿verdad? Pero claramente que para generar recursos también hay que cuidar el personal, hay que invertir, entonces al final eh, es algo que sí llega a ser una realidad, el personal, el recurso humano, pero sobre todo es generar recursos, ¿verdad? Porque también si nosotros no generamos recursos, pues muchas veces no podemos invertir en el personal, ¿verdad? Entonces, eh, lo ideal o lo que busca la organización es incorporar las expectativas de ganancia que poseen y se miden el valor de lo que se recibe. En otros casos, la optimización de costos, mejorar los márgenes de contribución y sostenibilidad de los ingresos. Si Oscar, ¿me escuchas? Sí, señor, le escucho. Sí, señor. Ok. Hay dos Oscars que yo escuché como dos. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces primero Oscar Miranda y después le pregunto a Oscar Duarte. Vamos. Ok, sí, hay dos. Gracias, Oscar. Ok, entonces, Oscar, ¿qué entiende usted por la optimización de costos? Autorización de costos. Optimización. Ah, ok. Hijo de puchica. Bueno, optimizar, ¿qué es? Reducir. No sé, usted es el que tiene que saber para que me cuente. ¿Qué entiende usted? Dame un momento para leer bien. Ah, ok. Es como el valor agregado. El valor agregado. El valor Creo. agregado. O sea, de un producto. Creo, Ok, ¿verdad? ok, ¿qué entiende usted por optimización? Bueno, la verdad, no tengo ni la menor idea. Ok, aquí tenemos a Fabián. Cuénteme, Fabián. Hola, buenas noches. Cuénteme, ¿tenía la mano levantada? Sí, correcto. Para mí sería como gestionar y mejorar la eficiencia de los gastos de una empresa. Pienso yo, no sé. Ajá. Ok, no, muy bien. Por ahí es donde vamos, por esa es la línea que vamos. Tiene la mano levantada Jason también. Sí, señor. Para mí optimizar es la mejor manera de hacer alguna actividad, proceso, etcétera. Ok, muy bien. Sí, yo creo que eso es lo que nos comentan y Oscar.
y la parte de optimización es el proceso, ¿verdad? De reducir y controlar, en ese caso que estamos hablando de costos, eh, los gastos, ¿verdad? Entonces, es el proceso de reducir y controlar los gastos de una organización sin afectar la calidad ni los objetivos estratégicos que tenga, en este caso, la organización. Además de esto, no se trata de solo de gastar menos, ¿verdad? Sino gastar mejor, ¿verdad? Eso es diferente. Y usar mejor los recursos de manera eficiente para generar el mayor valor posible, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando vamos a hacer compras, nos vamos y hacemos el súper o como ustedes le llamen, y algunas veces adquirimos, no sé, algunas descuentos o que estaba más como tal cosa, ¿verdad? Entonces lo que gastamos anteriormente podemos comprar otras cosas, entonces no es gastar menos, sino es saber gastar, ¿verdad? O gastar mejor. Jason. Tenía un comentario y si está algo mal me corregís, pero en donde yo trabajo se hizo una optimización, bueno, optimiza muchas cosas, procesos y demás, pero en el tema de costos, resulta que el año anterior, por darle un ejemplo, no se lograban las metas o los indicadores de gastos. Hay gastos controlables y hay gastos no controlables y hay de planilla. Y en los gastos controlables, los gastos controlables, que digamos que es lo que se compran en los supermercados, uniformes, químicos, todo eso, resulta que en el 2023 no se habían realizado compras. Entonces, a la hora de realizar el presupuesto, la parte de finanzas y contabilidad, no asignaron presupuesto para el 2024. Entonces eso hizo que todos los indicadores estuvieran negativos, ¿verdad? Porque no, al no haber presupuesto, cualquier gasto estaba en rojo. Entonces se hizo un trabajo de optimización de presupuestos y para este 2025 se asignaron presupuestos nuevos. Entonces no fue que se bajaron los presupuestos o se mejoraron los costos, más bien se asignaron para que los indicadores de este año ya empezaran a dar. Y digamos, no fue más que todo, no fue precisamente gastar más para ver el número en verde, no, significa, es que había un error y se tuvo que asignar. Eso es lo que le quería comentar. Si hay algo malo ahí, me lo corregís, pero eso fue No, lo que, como una experiencia, por decirlo así. no, yo creo que en eso también es válido lo que vos comentabas, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez fue una mala planificación y hubo que hacer una propuesta para poder eh, reducir algunos costos. Yo creo que a veces eso nos sucede cuando estamos con temas de presupuesto. Uno de los, eh, no sé si errores sea, pero si nosotros tenemos X cantidad de dinero, nosotros muchas veces deberíamos tener un presupuesto para eventualidades. No sé si en ese momento se contempló o si lo que estaba contemplado no se podía, eh, no podía ayudar a ese faltante que tenía. Donde yo trabajo también ha pasado, entonces lo que se hace es que se les cobra algunos tipos de suministros, ¿verdad? Que no estaban contemplados y el departamento tiene que pagar por esos suministros que no se habían contemplado en el presupuesto y así cada departamento es el que tiene que pagar por sus suministros, ¿verdad? Entonces, y es una forma también de generarlos de una manera equitativa, porque no podemos de decirles les vamos a quitar un porcentaje a cada departamento donde hayan departamentos que probablemente ni tan siquiera van a usar el 10% de esos suministros, ¿verdad? Y están más enfocados en un departamento. Entonces sí ha pasado también, entonces hay que establecer estrategias para poder solventar cualquier tipo de eventualidad como la que comenta Jason. Pero sí, todo esto es parte de la optimización de los costos, ¿verdad? Es la capacidad, como les decía, no, más bien, es la manera en la que nosotros podemos reducir y controlar los gastos de la organización, ¿verdad? Y al final hay que entender que no es gastar menos porque muchas veces nos enfocamos en que hay que embuchacar, dirían algunas personas ahí coloquialmente, embuchacar, ¿verdad? Y que al final
todos contentos, todos orgullosos de que nos sobró presupuesto, y cuando nos dimos cuenta hubieron cualquier cantidad de necesidades solamente porque el jefe del departamento lo que le gustaba era decir, es que yo sirvo para ahorrar, ¿verdad? Y después alardearse con la gerencia de que él cuida el presupuesto. Sí, probablemente lo cuidó, pero ¿a costo de qué? Era teniendo el personal con necesidades y con muchas faltantes de ciertos equipos que son necesarios, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que pasa. Hay gente que le gusta es quedar bien con unos pocos, pero el departamento muchas veces se puede estar cayendo. Entonces, hay muchas situaciones que ocurren y muchas veces uno también se da cuenta de todo eso que pasa, ¿verdad? Entonces, pero súper, Jason, también por el ejemplo que creo que es muy válido. Bueno, chicos, por ahí tenía a Oscar, que lo dejé con una pregunta, pero yo quería que me contestara Oscar Alvarado. Cuando usted entiende por sostenibilidad de los ingresos, ¿qué entiende? ¿Cuál Oscar, profe? Usted, Oscar Eduardo. Yo soy Ya, ya, Oscar Miranda. ¿Es el ya otro? le, Sí. ya le digo, profe, ya le digo. Eh, Vamos a ver. Es como mantener los recursos para mantener una empresa a largo plazo. Por ejemplo, va de la mano de la optimización. ¿Qué pasa si yo derrocho en algunas compras innecesarias? La empresa va a terminar quebrando, por así decirlo, ¿verdad? Porque, como le digo, está optando por prácticas que no son sostenibles para ella. Por ejemplo, estamos hablando meramente de inventario. Yo no hago nada con meter un inventario de mucha cantidad de algo que no se va a mover, porque a lo último termina siendo obsoleto. Eso es lo que más o menos entiendo yo por eso. Ok. Bueno, yo creo que lo que dice Oscar es un poquito también de lo que podemos entender cuando hablamos de sostenibilidad de los ingresos, ¿verdad? Y lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes me entiendan, chicos. Yo no sé si ustedes han escuchado. Hoy anda así como muy, con mucho dichillo. Cuando ponemos como todos los, ¿cómo es? Ya me salió como el chavo. Cuando ponemos todos los huevos en un solo lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos muchas veces eh, tener toda nuestra energía concentrada en un solo cliente. Y hay organizaciones que se juegan esa chance, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que dependa de un solo cliente grande no tiene ingresos sostenibles. Si pierde ese cliente, sus ingresos se van gravemente afectados, ¿verdad? Ese es el problema que tiene una organización o un riesgo que mantiene. En cambio, una organización con múltiples clientes, productos y mercados tiene mayor sostenibilidad porque no depende de una sola fuente. Yo a ustedes les dije que yo había estado en una organización donde tenía cuando mucho 3 productos. Era el mismo producto, nada más con diferentes presentaciones, ¿verdad? Esa empresa tenía todo lo que le estoy diciendo. Tenía un solo cliente, que era Walmart. Tenía muy pocos productos, por decir solamente uno, nada más que diferentes tamaños. Entonces, esa empresa de sostenibilidad de los ingresos, lo que se estaba afianzando era una relación comercial, pero en sostenibilidad de ingresos se veía afectada por el riesgo que estos podían eh, más bien que no podían sostener en el tiempo. Ahora sí, cuando hablamos de sostenibilidad de los ingresos, es eso, ¿verdad? Hay factores eh, que favorecen la sostenibilidad de los ingresos, por ejemplo, la diversificación, ¿verdad? Tener varias fuentes de ingresos, productos, servicios del mercado. Yo no sé si ustedes vieron ahora que la Dos Pinos
bueno, había comprado la gallita, ahora tiene productos cárnicos. Eso es lo que busca una organización, ¿verdad? Diversificar sus productos y no solamente tener un único producto, ¿verdad? Entonces, o una única clase de productos. Hay organizaciones donde realmente dan un cambio radical a su giro de negocio, invierten en bienes y raíces, ¿verdad? En algún tipo de empresas de transporte. Entonces, cuando ustedes escuchan, es que esa empresa tiene, eh, son los dueños también de esa otra empresa, ¿verdad? Es por eso mismo, porque las organizaciones buscan diversificar y en algunos casos, dependiendo de las estrategias que tiene la organización, buscan negocios totalmente paralelos, ¿verdad? Bueno, cuando yo trabajaba en la Pepsi, que les comentaba a ustedes, bueno, no sé si les he comentado, pero les comento. Eh, Pepsi tiene Pepsi Alimentos y Pepsi Bebidas. Entonces yo trabajaba en Pepsi Alimentos, donde están las papas Lay's, donde están los Doritos, donde está eh, productos de Quaker, eh, y cereales, galletas, productos, una marca que se llamaba Honey Monster, y bueno, tenía una gran cantidad de productos que ofrecía en alimentos. En bebidas, pues era otra historia. Yo no trabajé en bebidas, pero todos sabemos las bebidas de la Pepsi, ¿verdad? Generalmente Pepsi Cola. Y eso era lo que buscaba la organización, diversificar el negocio. Pepsi es la segunda organización más grande en ventas de consumos de alimentos después de la Nestlé, según el último registro en el 2023. Entonces era una empresa que realmente generaba mucho ingreso a través de sus productos de snack que tenía, y no parecía, pero realmente sí tenía mucho respaldo. Yo que estaba en la parte financiera, eh, y tenía la cuenta de Costa Rica y de Panamá, sí era mucho el giro de negocio que se daba, ¿verdad? Entonces no sé por qué, pero la gente sí consume muchos ese tipo de producto. Y ya por último donde estuve fue que eh, eh, estaba haciendo una reestructuración y bueno, el giro de negocio estaba muy centralizado en lo que eran los productos de snack, especialmente como les decía, Doritos y Lay's, pero tienen cualquier otro tipo de cantidad. Como les decía, tienen más de 1000 productos diferentes que ofrecer. En Panamá son muy fuertes, en México todavía más. Entonces, eso es lo que busca una organización con sostenibilidad de los ingresos, no quedarnos siempre con lo mismo, ¿verdad? Y por eso les decía, yo he estado como en los dos lados. Esa otra organización donde todo dependía de un único cliente, donde cada vez que se iban a vencer los contratos, había como que cruzar los dedos para que se volvieran a firmar los contratos y bueno, por dicha cada vez que se firmaba un contrato eran 3 años, ¿verdad? Entonces cada vez que ya se estaba llegando volvían otra vez a firmar los contratos y algunas veces también daban ultimato, ¿verdad? Porque no es solamente de firmarlo, sino había que ellos revisaban también métricas, revisaban políticas de cumplimiento y muchas otras requerimientos que necesitaba el cliente. Entonces Walmart pide mucho y exige mucho, ¿verdad? Pero entonces sí es un buen cliente. Lo que pasa es que, como les digo, si llegaba el momento donde ya no querían firmar, simplemente eh, la organización se iba a ver afectada, ¿verdad? Eso es lo que hablamos en la parte de sostenibilidad de los ingresos. Igualmente la innovación, ¿verdad? Crear nuevas soluciones que respondan a las necesidades del mercado. Hoy en día sabemos que nosotros, ustedes, son muy exigentes con los productos, entonces nosotros nos volvemos cada vez más exigentes y las organizaciones lo saben. Entonces la innovación siempre es un factor importante que mantener dentro de cualquier tipo de organización. Al igual que la fidelización de los clientes, mantener relaciones duraderas que generen ingresos recurrentes, ¿verdad? A través de promociones, a través de marketing, no sé, diferentes eh, estrategias se pueden desarrollar
La eficiencia operativa, ¿verdad? Que hay que controlar los gastos para que los ingresos se traduzcan en utilidades, ¿verdad? Entonces todos esos ingresos que estoy generando, pues poderlos también transformar en algún tipo de utilidad para la organización. Y uno de los factores importantes en la sostenibilidad de los ingresos que hoy en día nos afecta y creo que es una constante para todos, tanto para una organización como para las personas, es la adaptación de la tecnología. Hoy en día tenemos un abanico de opciones en tecnología y no hablemos de inteligencia artificial, hablemos de cualquier tipo de herramienta, ¿verdad? Entonces, que aprovechemos la productividad o abran nuevos canales de ventas en algunos casos, ¿verdad? Cualquier tipo de herramientas tecnológicas que se ofrecen en el mercado y que podamos adaptarlas a la organización, ¿verdad? Equipos si es necesario. Todos estos tipos de adaptaciones son las que nosotros tenemos que contemplar si queremos mantener una sostenibilidad en los ingresos, ¿verdad? La parte de tecnología es fundamental. Eh, Vamos a ver a quién tenemos aquí. ¿Nos escucha Juan Ignacio? Juan Ignacio, ¿nos escuchas? Hola Juan Ignacio. Juan Ignacio se asustó o no tiene audio. Cuéntanos. Ok. Fabián, ¿nos escuchas? Sí, profe, solo que voy manejando. Ok, no, síganos poniendo atención, entonces no quiero un accidente en carretera. Más importante, la seguridad. Gracias, Juan Ignacio. No pasa nada. Ah, bueno, aquí vi a Michelle. Hola, Daniela. Michelle. ¿Nos escuchas? Hola, hola, Michelle. Bueno, Michelle también va de camino. Buen viaje a los que van de camino, entonces, chicos. Bueno, lo que les quería preguntar a Michelle y a Juan Ignacio era la parte de mejora de los márgenes de contribución. Vamos a verlo así pronto, de pronto. Es la diferencia del precio de venta de un producto y sus costos variables. Además, ¿verdad? Que este margen contribuye a que los costos fijos y luego a generar utilidades. Entonces, si lo vemos desde la parte de gestión, es como mantener la, en la parte de margen de construcción, es el precio de venta menos los costos variables, ¿verdad? Aquí es aumentar el precio de venta, ¿verdad? Entonces hay que hacer ajustes en el precio si el mercado lo permite, siempre y cuando el mercado lo permite. Y digo que lo permite porque no podemos alterar nuestro entorno, ¿verdad? A una condición que el mercado realmente no está marginando bajo esos estándares o sobre esos precios, ¿verdad? Reducir costos variables, negociar con proveedores, reducir el desperdicio, optimizar los procesos, ¿verdad? Productivos con tareas y mejorar cualquier tipo de eficiencia. Enfocarse siempre en los productos con mayor margen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el mix de los productos y vender más sin aumentar proporcionalmente los gastos. Bueno, entonces eso es importante que nosotros vayamos a generar. Entonces, por eso viene el tema de la parte de optimización, ¿verdad? De gasto. Entonces, lo mismo que nosotros estamos haciendo, vamos a mejorar. ¿Para qué? Para poder tener un mejor margen de contribución, ¿verdad? Y que esto no afecte al final a las a los clientes. Nos pregunta Kevin si Kevin tiene un apellido. Kevin, para ver.
contesten algunos chicos. Kevin nos pregunta que si estamos proyectando. Chicos. Sí se ve bien. Ok. Kevin, ya dijo Jason que sí se ve bien. Yo lo estoy proyectando, entonces tal vez hay algún ajuste que vos tengas que hacer. Avancemos, chicos. Bueno, eso es lo que hablamos un poquito de mejorar los márgenes de contribución, ¿verdad? En la parte de clientes, cómo satisfacemos a nuestros clientes, cómo queremos que los clientes nos vean. Se establece el valor de la organización frente a sus clientes. Es indispensable conocer las características del mercado al que se enfoca. ¿Cómo satisfacemos a nuestros clientes? Bueno, yo creo que algo de lo que busca siempre los clientes es un tema de precios, pero también de calidad, ¿verdad? De tiempos, de cumplimiento. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos satisfacer a un cliente. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente quiera el cliente. Vamos a hacer un benchmarking, ¿verdad? Vamos a hacer un benchmarking del mercado, qué son los servicios que ofrecen los demás eh, productos, y nosotros también poder ir acomodándonos a ese tipo de necesidades. ¿Cómo queremos que los clientes nos vean? Bueno, yo creo que todos queremos que nos vean como los mejores, ¿verdad? Nadie quiere que nos vean como los peores. Entonces, para ser los mejores, hay que actuar como los mejores, ¿verdad? Bien, dice que parecer, hay que parecer. Entonces, nosotros tenemos que poner realmente la camisa y poder brindar el mejor servicio a, a los clientes, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros, no sé por qué, en algunas ocasiones nos hemos enfocado en que, es que eso es de la empresa, pero al final no es que sea la empresa, al final ese producto que yo estoy generando eh, hace que yo tenga un trabajo estable, hace que pueda llevar ingresos, hace que pueda ir cumpliendo pues al menos mis objetivos, ¿verdad? Si mi objetivo no es estar 10 o 20 años dentro de la organización, al menos poder estar el tiempo que vaya a estar eh, trabajando siempre de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en consideración. El conocimiento de los clientes es determinante para lograr que el panorama financiero de su empresa sea próspero, ¿verdad? Entonces, no veamos como que es la empresa la que va a ganar, ¿no? Yo creo que somos todos, y por eso les digo, mientras nosotros vayamos a estar en ese lugar, siempre dar nuestro mejor esfuerzo. Los procesos, bueno, ¿qué es? ¿En qué proceso debemos ser excelentes para entregar valor a los clientes y socios? Se orienta los procesos claves para lograr que los productos o servicios se ajusten a las necesidades de los clientes. Además de esto, se toman los elementos generadores de valor para analizar los procesos que permitan brindar ese valor a los clientes. Aquí podemos entenderlo un poquito como la parte de macroprocesos, cuáles son los procesos estratégicos, ¿verdad? Aquellos procesos que me ayudan a entender o que están alineados con la parte de estrategia de la organización. Y todo esto varía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, la organización tiene procesos que son estratégicos para poder direccionar el norte de la organización. Por ejemplo, a mí me tocó una organización donde la parte financiera era un proceso estratégico. Me tocó en una organización donde recursos humanos era un proceso estratégico. O sea, ellos tenían su injerencia a la hora de desarrollar procesos estratégicos. Me tocó que otra misma organización, los procesos de apoyo son los que están vinculados más con, brindar apoyo a la parte operativa, ¿verdad? Entonces, los recursos humanos, perdón. Igual, también me tocó uno donde estaba calidad, que era estratégico, me tocó uno que fue de apoyo en su momento. Entonces, todo depende del contexto de la organización, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene este o cómo influye este dentro de la organización, ¿verdad? Dentro de estos procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Los procesos operativos están más que nada brindando apoyo a la parte operativa, ¿verdad? Por ejemplo, compras. Compras en algunos casos también se puede volver estratégico, pero también se puede volver en algunos casos también un poco más
operativo. Entonces, todo va a depender del contexto o el ambiente, la cultura que tenga la, la organización. Pero lo que sí es importante es que entendamos que están para lograr que los productos o servicios se ajusten siempre, como lo dice aquí, orientados a la calidad y a las necesidades de las personas. Los estratégicos, como les decía aquí anteriormente, son los que están más que nada en la parte de la planificación de la estratégica, de la visión, misión, ¿verdad? Objetivos de la organización, gerencias en algunos casos, y la parte de procesos operativos son los que están más directamente relacionados con el usuario, con el producto, producción, diseño de productos, ¿verdad? Servicio al cliente, esos pueden convertirse en macroprocesos, y aquellos de apoyo son los que dan soporte a los demás procesos. TI, ¿verdad? Calidad, en algunos casos recursos humanos, como les decía, no siempre, entonces todo depende, ¿verdad? No es que porque si procesos de apoyo siempre van a ser recursos humanos, no, todo depende, ¿verdad? Depende de las organizaciones. El aprendizaje y el crecimiento, cómo debe aprender la compañía y mejorar para alcanzar su visión. Se considera los conocimientos y habilidades de la empresa que deben tener, competencias del personal, uso de la tecnología, disponibilidad de la información para las decisiones, clima y cultura organizacional. Esta perspectiva es el motor impulsor de las anteriores. El aprendizaje y el crecimiento, chicos, nosotros tenemos que promover dentro de la organización y comprender, ¿verdad? Las mejores habilidades, competencias, para que la empresa pueda tener un mejor repunte tanto a lo interno como a lo externo, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos ese aprendizaje y ese crecimiento. Los clientes están inmersos en la visión estratégica como procesos, aprendizaje y finanzas, ¿verdad? Entonces, estos son 4 factores que realmente forman parte de una visión estratégica. Los indicadores, bueno, en una expresión matemática de lo que se quiere medir con base en factores o variables claves y tiene un objetivo y el cliente predefinido. Los indicadores, de acuerdo a sus tipos o preferencias, pueden ser históricos, estándar, teóricos, por requerimientos de los usuarios, por lineamientos políticos, planificados, entre otros. Y el índice, pues, es el valor que da la expresión matemática indicado al introducirse los datos detenidos para evaluarlos a través del diagnóstico. Creo que aquí se nos enreda un poco entender, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos entender así técnicamente qué es un indicador, son herramientas de medición que permiten evaluar el desempeño, avance o resultado de una actividad, proceso, proyecto o sistema. Entonces, si por ejemplo, chicos, nosotros estamos en una competencia, ¿verdad? En running, en natación, en ciclismo, en lo que ustedes quieran. Bueno, ahora que estaba con ese Tour de Francia, ¿verdad? En donde ustedes quieran, ¿verdad? Para nosotros mejorar, pues tenemos que tener indicadores, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro promedio en la primera hora, en la segunda hora, si estamos nadando, por ejemplo, si estamos andando en bicicleta, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras decadencias? ¿Cuál es nuestra fuerza? Y hacemos un sinfín de mediciones. Bueno, eso es lo que nosotros vemos como indicadores. Ahora, si nosotros llevamos este tipo de práctica a la parte operativa, es donde ya nosotros empezamos a entender un poquito qué nosotros queremos con esto, ¿verdad? Buscamos indicadores para buscar mejoras, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que partir con una mejora. Muchas veces usamos el reloj para ver cuánto duramos haciendo cualquier tipo de actividad. ¿Para qué? Para cuando nosotros volvamos a hacer esa actividad, pues reducir el tiempo. Eso es lo que buscamos. Bueno, eso es lo que buscan las organizaciones también, ¿verdad? Reducir tiempos, pero a través de mediciones, que es lo que nosotros tenemos que ir gestionando, ir midiendo, que al final nosotros nos ayuda a entender nuestro modelo y establecer estrategias, ¿verdad? Eso es lo que buscamos con los indicadores. Tipos de indicadores hay para tirar por arriba, ¿verdad? Por eso no se compliquen porque van a encontrar y vamos a tener para todo. De cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia, de gestión financiera,
de gestión, da igual lo que sea, pero de que encontramos indicadores de compras, de todo van a encontrar, ¿verdad? Los indicadores. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos evaluar los procesos. Entonces, los indicadores de gestión, medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que un punto o que una medida se están logrando los objetivos estratégicos, ¿verdad? Representa una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos o responsabilidades de los grupos de referencia. Además de esto, información para analizar el desempeño de cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos y análisis de los indicadores que conllevan a generar alertas sobre la acción. Son predictivos, ¿verdad? Muchas veces nos dan una indicación, un indicador, y nosotros podemos actuar sobre esa alerta para nosotros establecer estrategias, ¿verdad? Eso es lo que buscan los indicadores, ¿verdad? Son medidas que nos van a ayudar a analizar, a evaluar y a tomar decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí, muy parecido al ciclo de Deming, ¿verdad? O al ciclo de Edward Cheever, que no vamos a poner a discutir un poco de historia. Pero sí, esto, planificación, ejecución, dirección, control eficiente, ¿verdad? Esto está relacionado con la parte de gestión empresarial. En algunos casos, la parte de control de inventarios y la calidad del desempeño, ¿verdad? Cuando hablamos de ese desempeño, es lo que yo les decía, ¿verdad? Que realmente esté generando lo que se espera, ¿verdad? Ese desempeño. Y para eso pues tenemos que hacer mediciones. Indicadores de gestión, los KPIs, Key Performance Indicator. Podemos clasificar los indicadores operativos en 4 grupos. Okay. Costos, servicios, flexibilidad y calidad. En realidad hay más. Pero bueno, los KPIs se organizan en un cuadro de mando. Ya vimos que era un cuadro de mando integrado, ¿verdad? Entonces ya vamos entendiendo qué era, donde se recogen las más importantes sobre la base de los objetivos de la organización. Es importante escoger los indicadores correctos y que no sean incompletos, ya que los resultados se podrían ver afectados o no se alcanzarían los objetivos. Los KPIs son vehículos de comunicación y permiten que la ejecución de alto nivel comunique la misión empresarial o visión de la empresa a todos los niveles de la organización. No los quiero enredar con esto, pero casi siempre cuando hablan de indicadores o KPIs, tal vez aquí no viene la separación, ¿verdad? Pero habría que verlos un poquito más en detalle. Pero yo siempre lo he trabajado como los indicadores nos ayudan a entender los procesos del día a día, ¿verdad? Como la parte más operativa. Por ejemplo, productividad. Los KPI, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros a entender los indicadores, más bien los indicadores no, los evaluaciones de las evaluaciones de las mediciones más estratégicas, ¿verdad? Entonces están más enfocados en la parte estratégica, donde la parte gerencial toma decisiones. Nosotros en la parte productiva pues hacemos ajustes dependiendo los indicadores, pero los KPI, cuáles fueron los objetivos de desempeño, en qué nivel se comportaron, esos KPIs son los que muchas veces se vuelven más de cuadro, más de integrado, ¿verdad? Los que nos ayudan a tomar decisiones gerenciales, ¿verdad? Cuando se definen los KPI, se suele aplicar el acrónico SMART. Yo antes les decía a ustedes, ¿verdad? Que tienen que ser alcanzables, no vamos a decir que somos los mejores del mundo. Bueno, ya aquí lo vamos un poquito más aterrizado, que es specific, ¿verdad? Que son medibles, que son alcanzables, que son relevantes y que son temporales. Eso es una metodología tanto para muchas otras variables que nosotros podemos ir desarrollando, por ejemplo objetivos. Si nosotros queremos desarrollar objetivos, bueno, esto es una buena metodología que podemos aplicar para su desarrollo. El SMART, ¿verdad? Aquí nos ayuda a entender un poquito cómo tienen que ser esos objetivos, si realmente son específicos, medibles, ¿verdad? Realistas, que sean medibles. Eso es lo que nos ayuda a entender. El valor económico del inventario mide el porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo de la mercadería de la organización.
vemos que tenemos un valor de inventario físico, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese inventario una vez al mes, tanto a inicio de mes, como a mediado de mes, como a final de mes, da igual, pero sí es importante estarlo realizando en periodos determinados. Entonces, por eso es que cuando tenemos inventarios, ya sabemos que la gente o se queda tarde y hay que hacer ese barrido de toda la cantidad de productos que tenemos, tanto en proceso como que tenemos en producción o tenemos en almacenamiento. Entonces, mide el producto terminado en relación a las ventas y evalúa el cumplimiento de las políticas de los inventarios. Bueno, entonces ahí donde nosotros empezamos a tomar decisiones, nos ayuda a entender cuál es el comportamiento del producto. Los indicadores de control, el porcentaje de registros conforme, el porcentaje de líneas conforme, ¿verdad? Son indicadores que cualquier organización tiene desarrollados dentro de su organización, y si no los tiene desarrollados, pues mañana ustedes ya lo van a ir a desarrollar, ¿verdad? Los indicadores de control. Aquí una de las bases es que nosotros tengamos siempre datos para poder realizar mediciones, obviamente también que el personal esté capacitado, pero para hacer indicadores tenemos que tomar medidas, ¿verdad? O datos. IRA, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es el porcentaje de los registros conformes, cantidades del sistema de información, y realidad física que concuerdan entre el total de los registros auditados. Se calcula dividiendo el total de registros en el sistema entre el total de registros contados, se representa como un porcentaje. El Inventory Record Accuracy, eso es lo que buscamos con el IRA. La precisión del registro de inventarios. Las razones para tener registros precisos son legión, ¿verdad? Son las salidas de inventario, aumentan el costo de cientos de maneras y minar el tiempo y la energía de todos. La mala precisión engendra más inventario y requiere más capital. El inventario a menudo es el mayor consumidor del capital de una organización. No sé por qué, pero algunas de las personas creen que tener inventario nos hace más ricos, nos hace más importantes, ¿verdad? Nos dicen que somos más productivos y muchas veces no es así, ¿verdad? Hay que saber tener inventarios, hay que saber controlarlos y sobre todo hay que saberlos gestionar. Un producto en almacenamiento tiene sus costos, les decía, ¿verdad? Seguridad, si la bodega es alquilada, pues ya se paga alquiler también por esa bodega, se paga consumos de energía, entonces no es tan así como dicen, ¿verdad? Y más cuando un producto tiene baja rotación, entonces ahí es donde nosotros también valemos por lo que tenemos, y en ese caso tampoco queremos tener altos índices de rotación en la parte de inventarios. Ok. Acá vemos los artículos, los SKU. Veámonos por SKU. Creo que el SKU o artículos nos ayuda a entender a nosotros más un comportamiento local o del día a día de cada uno de nosotros, ¿verdad? Son productos A, B, C, todos sabemos que son diferentes, entonces cantidad en el sistema 33, cantidad real 20, ¿verdad? Si nosotros lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Obviamente que es más fácil sacar el del sistema, simplemente ingreso, me da una lista y ya sé cuánto tengo. Pero el físico, no. El físico tengo que ir a contarlo, ¿verdad? Tengo que hacer un conteo. Entonces, ahí es donde yo me voy. Muchas veces hacemos diferentes tipos de conteos, de productividad, repetitividad, da igual, pero hacemos conteos. Entonces viene otra persona haciendo el mismo conteo para asegurarnos, ¿verdad? Para asegurarnos que realmente contamos bien. O sea, el factor humano es determinante. Existe una diferencia de 60, entonces ya ahí vemos que tenemos una deficiencia, ¿verdad? Tanto en el sistema como en la parte física. Y que lo que buscamos es precisión. Aunque no estamos en metrología, pues siempre aquí
vamos a buscar precisión. Y en la parte de registros de inventarios, inventario físico entre inventario lógico entre 100. Se cuentan las piezas a la J con 410 unidades, el sistema aparece 470 unidades registradas y tendríamos una precisión del 87%. ¿Es un buen indicador? Sí y no, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Mejorarlo. Siempre tenemos que buscar la mejoría y saber dónde está ese 13% faltante. Nosotros, porque estamos, si nuestro indicador es de un 90% y estamos bien, nosotros no es que vamos a tomar acción, nosotros tenemos que entender qué está pasando con ese 10% también, ¿verdad? Para darle seguimiento, para darle trazabilidad, para ver qué pasó con ese 13%. Entonces no es que darlo por perdido, es simplemente entender dónde está el producto. Igual, si es positivo o negativo, ¿verdad? Porque puede haber muchas situaciones que estén afectando el inventario. El ILA, Inventory Line Accuracy, es el indicador que mide la variación de errores detectados entre los registros virtuales y la realidad física a nivel de líneas de inventario. Es decir, es el total de líneas sin error entre el total de líneas auditadas. Por ejemplo, el Inventory Lines Accuracy nos dice esto, ¿verdad? Donde es que están haciendo, por ejemplo, match las líneas, o sea, donde no existe un error. Pero también podemos ver las que sí tienen errores. Entonces, esas son las que nosotros debemos de activar y entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, estos negativos. En el sistema tenemos 40, pero en el físico tenemos 60. What happened? ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que buscamos nosotros, comprender. Okay. Otro ejemplo del Inventory Life Accuracy. Líneas sin error, líneas auditadas por 100. Con base a la tabla del ejemplo anterior se observa la evidencia de que son 4 líneas las que no representan diferencias entre los datos del sistema y el conteo físico, o sea, 4 entre las líneas auditadas, que fueron 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Ok. Entonces 4 entre 10 es 0.4%, 40%, tendría una precisión del 40%. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que esto sea un 100%. Entonces esta línea es ver qué es lo que está pasando, que sea por uno, o sea, no tiene error. Entonces esas también personas que tengan error, que nosotros tenemos que enfocarnos a ver y asegurar precisión con los inventarios. Eso es lo que buscamos, exactitud. Se refiere a la coincidencia entre los registros del inventario y el conteo físico real. ¿Qué margen de error es razonable? Pues todo va a depender de la organización, de los productos que tiene, ¿verdad? Entonces, pero no nos podemos conformar con decir un 90%, donde podría ser que tengamos que tener más bien como margen de error un 98, un 99%, ¿verdad? Porque ese 1% puede ser que estemos hablando millones de dólares. Por ejemplo, la parte de automóvil, ¿verdad? Si es un 1% en automóviles, eso sería una gran cantidad de dinero. Entonces, todo depende del producto que nosotros estamos utilizando, muchas veces hasta de la línea del producto que estamos también trabajando, si es un producto granel, si es un producto que merma, habría que entender, ¿verdad? Pero lo que buscamos siempre es exactitud. Cuando digo merma es que por su naturaleza el producto pierde ciertas propiedades, en este caso puede ser peso o cantidades, ¿verdad? Entonces depende, ¿verdad? Todo depende. Exactitud de los inventarios consiste en verificar la concordancia entre las cantidades de los registros de inventarios y las cantidades que realmente están disponibles en los almacenes. Cantidad de ítems exactos, cantidad de ítems verificados por 100, eso es lo que buscamos. Tenemos un rango a aceptar o cantidad de los registros entre cantidades. Básicamente aquí lo que hacemos es un comparativo con lo que tenemos versus lo que está en el sistema. Eso es lo que vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Las tolerancias son en función del valor, ¿verdad? Les dije, un producto que tenga cierto costo, pues va a tener su mayor verificación, el uso, el tiempo de entrega, el manejo,
criticidad, el usar los criterios de tolerancia que mejor se adapten a la organización, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de criterios que nosotros tenemos que cuidar. Conteo cíclico, chicos. Bueno, se selecciona mediante un criterio el grupo de artículos, se establece la cantidad de esos grupos y con frecuencia de los conteos. Además de esto, se procede a contar los subgrupos en cada periodo hasta que se cuenten la totalidad de los grupos. Básicamente, chicos, cuando hablamos de conteos cíclicos en inventarios, nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos que establecer, ¿verdad? Y contar físicamente ciertas referencias o productos del inventario de forma regular o continua, ¿verdad? En lugar de hacerlo en un inventario total a cada mes o a cada año, ¿verdad? ¿Y para qué sirve exactamente? Bueno, para mantener la exactitud del inventario, detectar o corregir errores, ¿verdad? Evitar paralizar muchas veces la organización y por cumplimientos de auditorías del sistema. Estos conteos cíclicos tienen su frecuencia, puede ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, va a depender, ¿verdad?, de lo que establezca la organización. Tienen importancia también, ¿verdad? Entonces yo les decía a ustedes que podemos clasificar los inventarios en A, B, C o D, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de inventarios, puede ser que nosotros solo vayamos a enfocarnos en A y en B, o solamente en B o solamente en A, ¿verdad? Difícilmente el en C, ¿verdad? Porque esos son como que requieren mayor especialidad en la hora de hacer un conteo por su impacto, ¿verdad? Pero podemos hacer inventarios cíclicos, qué sé yo, como decía, cada mes, cada semana, da igual, ¿verdad? Cada cuánto se desarrolla, eso depende mucho de la organización. ¿Quién tenía la mano levantada? Yo creo que la dije. Hola, ¿Me escucha? sí. Bueno, no sé, como por ejemplo, donde yo trabajo, bueno, yo soy material handling, no sé si alguien lo ha escuchado, pero es como administradora de inventarios. Ah, ¿en serio? Ajá. Y nosotros hacemos conteos cíclicos cada 3 meses, pero depende del valor del producto, se hace de cada semana o cada 3 días, porque hay, o sea, ahí nosotros trabajamos con platino y cosas así que son bastante caras, entonces sí que tiene que tener como más seguimiento, pero sí. Muchas gracias por el ejemplo. Yo creo que era lo que les decía, ¿verdad? Que nosotros va a depender muchas veces de la clasificación de los productos que tenemos, ¿verdad? Podemos hacer una clasificación en A, B, C o D, en A, B o C especialmente, ¿verdad? Entonces difícilmente nosotros le vamos a dar la importancia al producto C. En algunos casos puede ser que de pronto por alguna razón ese producto C se convirtió en un producto A, ¿verdad? Por su impacto que tiene con el producto más bien C se convirtió en un producto A por su impacto, ¿verdad? Pero todo depende, ¿verdad? Que siempre son los productos, como decía bien Michelle, por su costo, por su importancia que tiene, y así también se establecen su cobertura, ¿verdad?, en el conteo cíclico que estos tengan. Entonces, es importante que también lo podamos entender y que podamos comprender cuándo se desarrolla. La rotación, bueno, algo sí es importante es que la rotación, por ejemplo, actividad del control de inventarios que permiten reordenar los insumos de tal manera que se utilicen primero aquellos que tengan la fecha más antigua o el precio más reciente. Si nosotros lo llevamos a un ejemplo del día a día de nosotros, claramente que nosotros vamos a consumir lo que nosotros compramos primero, ¿verdad? Y lo que acabamos de comprar lo vamos a usar después. Parece fácil de entender, pero en algunos casos las organizaciones no lo entienden. ¿Por qué? Porque tal vez la rotación se les hace o más complicado o les genera un costo adicional. Sacar el producto que entró en primero, que salga primero, ¿verdad? Entonces, por espacio, por movilización, por pereza, da igual lo que sea, pero la rotación es importante
es trascendental dentro de un inventario, ¿verdad? Y es un factor que se mide también. Técnicas de rotación, bueno, tenemos el PEPS, tenemos el VPS y el precio medio ponderado, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, ¿verdad? O el precio medio. Vamos a ver un poquito acerca de estas tres, creo que tampoco son nada complicadas. Lo que sí es más complicado es ponerlo en práctica, ¿verdad? Ponerlo en práctica porque muchas veces, como les decía a ustedes anteriormente, genera un cierto nivel de complejidad para aquellas personas que no estaban tan acostumbradas. Sistema FIFO, ¿verdad? Considera que las primeras unidades adquiridas son las primeras en ser vendidas. Las mercaderías salen de la bodega en el mismo orden en el que entraron. Vamos a ver. Esto suele usarse normalmente en estas condiciones, pero hay ciertas restricciones que no lo permite el sistema o las políticas por algunos clientes en algunos casos. Por ejemplo, a mí me tocó que para despachar producto, aunque yo no estaba en la parte logística, pero cuando estaba en esa organización de PepsiCo, o da igual donde estaba, no, en PepsiCo, ¿verdad? Porque tampoco tiene nada malo. Un cliente solicitaba que tenía que tener el producto de vencimiento con 3 meses antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir eso? Que no podemos despachar ese producto, y si ese producto está disponible para despachar, por políticas del cliente no se lo podemos despachar. Regálenme un segundo, chicos, para... No se lo podemos despachar, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos generaba un problema por el cumplimiento del PEPS, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir. Entonces eran casos especiales que ocurrían, pero se dan, sí ocurrían. Entonces sucedían en algunas organizaciones, también puede ser que les pase muy parecido, ¿verdad? Que todo depende muchas veces del cliente. Es que no le podemos mandar a este cliente este tipo de producto, pero es que hay que dar la rotación. Sí, pero es que no me lo permiten. Bueno, hay que buscar la manera y ya se empiezan a buscar y a tener diferencias, ¿verdad? Pero hay que entender que en algunos casos sucede. Ejemplos prácticos del PEPS. Bueno, la empresa de muebles a tu medida fabrica exclusivas sillas que requieren de láminas de madera con su principal materia prima. Durante el mes de marzo realizó y vendió una producción de 200 sillas, por lo que realizó los siguientes movimientos de materiales directos. 1 de marzo, 170 láminas de madera, con un saldo de un costo unitario de 800. 2 de marzo se hacen compras por 30 láminas a 860. 4 de marzo se devuelve un proveedor con 10 unidades en las últimas vendidas, con defectos. El 6 de marzo se traspasan a producción 180 láminas de madera, y el 8 de marzo se hace una inspección de bodega y se detectan 2 láminas de madera quebradas que no podrían ser utilizadas para la producción. Bueno, entonces aquí vemos las entradas, las salidas y los saldos. Un saldo inicial, ¿verdad? Con un costo de 860, una cantidad de 30, total de 25.800 dólares, colones, da igual lo que sea. En devolución, aquí vemos un cuadro donde podemos ver mejor y entender las entradas y las salidas y los saldos disponibles. Costos de producción, 136.000 más 860, y bueno, ese es nuestro costo de producción. Aquí lo que hacemos era como un reorden, para reorganizar los datos que teníamos para entender realmente cuáles son las salidas que estamos teniendo. El sistema LIFO, desde el punto de vista de la contabilidad financiera y tributaria, no es conveniente aplicar este sistema. Considera que la última unidad adquirida son las primeras en ser vendidas. Las mercaderías salen de bodega en orden contrario a lo que entraron. Entonces eso es un picadillo, ¿verdad?
yo les digo algo, todas las organizaciones son diferentes. Aunque fabriquemos lo mismo, pueden ser diferentes en, en su, en su contexto. Entonces, hay organizaciones que por sus productos puede ser que apliquen más este tipo de sistemas, aunque se los pueda hacer contados con las manos de las empresas que podrían llegar a hacerlo, ¿verdad? Y todo depende, ¿verdad? No pensemos en productos perecederos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba yo en el ICE también, pues que yo andaba en varios lugares, chicos, también. Cuando trabajé en el ICE, pasaba un poco eso también, había muchos eh, productos que, aunque no se vendían, de cierta manera eran productos que iban para otro proyecto, entonces de cierta manera se vendían. ¿Por qué? Porque uno le generaba un costo o una factura por el producto que nosotros estábamos desarrollando. Entonces en algunos casos ocurría este tipo de sistemas, ¿verdad? Pero como les digo, no es tan usual, no es tan usual y es muy poco común, ¿verdad? Ejemplo práctico del IFO. Es la misma historia, nada más que lo vamos a ver acá, ¿verdad? Los costos de producción. Entonces, el 1 de marzo se tienen 170 láminas de madera con un costo unitario de 800. El 2 de marzo se compran 20 láminas a 860. El 4 de marzo se devuelven al proveedor 10 unidades de estas últimas que venían con defectos, por lo que deben ser devueltas. Y el 6 de marzo se traspasan a producción 180 láminas. Y el 6 de marzo se hace una inspección de la bodega y se detectan 2 láminas de bodega quebradas que no podrán ser utilizadas. Ese es el costo de producción, ¿verdad? Que estamos obteniendo y que está generando el LIFO. Las últimas son las primeras en salir, entonces la merma o costo inicial son de 800, ¿verdad? El precio medio ponderado. Para entender un poquito el precio medio ponderado, el precio, ¿verdad? Es el costo que tiene el producto. Medio es como el promedio aproximado para ese tipo de producto, ¿verdad? Entonces, y el ponderado, pues de la sumatoria obtenida. Determina el costo del producto para la venta en base al costo promedio ponderado de todas las unidades disponibles. Además de esto, consiste en dividir la columna de saldos en valores de las unidades, y cada vez que se realice una compra a un precio distinto del promedio se deberá determinar un nuevo costo de promedio, el cual será utilizado para valorizar las existencias. Eso es lo que buscamos, chicos, buscar un precio promedio para generar, en algunos casos, cuando es un poco difícil de calcular, el mejor precio. En este caso también nos ayuda a nosotros a valorizar inventarios, que consisten en asignar un valor promedio de las unidades que están disponibles. ¿Para qué se usa el precio medio ponderado? Especialmente para valorar los inventarios, ¿verdad? Para calcular los costos de ventas también. El sistema contable en la parte logística, donde se manejan múltiples entradas de inventario, ¿verdad? Con precios distintos, entonces es el precio medio ponderado. Hay una fórmula para calcular el precio medio ponderado, y es la cantidad, ¿verdad? El total de cantidad por el costo unitario entre las cantidades totales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me abre. Dame un segundo. Vamos a hacer un ejemplo, chicos, porque este sí puede ser que me gustaría que lo entiendan un poquito más, para que sea más fácil y de otra manera.
Listo, chicos. Bueno, supongamos que compramos un mismo producto, ¿verdad? Un mismo producto, pero en lotes diferentes, ¿verdad? Entonces no pasa nada, pero sí tenemos que tener en consideración que son lotes diferentes. Entonces, si aplicamos la fórmula que yo les dije a ustedes, que era cantidad más, no, perdón, por costo unitario entre cantidad total. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? A esto. Se ve feillo, pero bueno, lo importante es que es como para que me entiendan. Regalen un momento, chicos, un segundo, por favor, nada más, disculpen. Ok, chicos, voy de nuevo. Entonces, la cantidad por costo unitario. Les decía a ustedes que me perdonen, pero es que ese ejemplo no está aquí, pero creo que yo lo que quería era que lo viéramos o lo visualizáramos para que lo entendamos un poquito mejor el costo promedio ponderado. Acá. Ok. Entonces, ok, con esto ya no la jugamos, ¿verdad? Aquí vamos a calcular el PMP, precio promedio ponderado. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Ahí se va. Y es fácil. Si es así de fácil, pues nada más aplicamos la fórmula. Entonces el PMP es igual a, lo escribimos acá, que sea más bonito. Abrimos paréntesis, el 100 por el 5, cerramos paréntesis, más 200 por 6, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 150 por 5.5, cerramos paréntesis, eso es lo de arriba, ¿cierto? Y ahora hacemos lo de abajo, que es más fácil todavía. ¿Cuál es? Ah, no, eso no es así. Acá. Ok, entonces, cantidad totales. ¿Cuáles son las cantidades totales? Facilísimo. 100 más 200 más 150. Así, vamos a ser más profesionales, lo vamos a llevar acá. Así, con formulitas. Un paréntesis, 100 por 5, cierro paréntesis, más 200 por 6, ahora paréntesis, más 150 por 5.5. Y ahora pues podemos hacer igual 100 más 200 más 150. Y esa caraja simplemente dividimos. Sería cuál, lo hubiera hecho
en una sola, pero yo lo que quería era que ustedes lo vieran. O en dos. Entonces, el precio promedio ponderado por unidad es de 5.61. Uy, perdón, chicos. Perdón, chicos, estaba tosiendo. Bueno, ese es el precio promedio ponderado. Precio promedio ponderado. ¿Cuándo se usa? En las empresas que no aplican ni el FIFO ni el IFO, ¿verdad? O sea, el precio promedio ponderado, cuando las entradas no son frecuentes y los precios son variables, se utiliza. Además, también se pueden utilizar cuando hay que simplificar el cálculo contable, ¿verdad? Que es muy difícil de determinar. Y si el inventario periódico no es tan permanente, entonces utilizamos este tipo de fórmula, ¿verdad? Para calcular el precio promedio ponderado. O sea, nosotros si no utilizamos ni el IFO ni el FIFO, ¿verdad? Utilizamos el precio promedio ponderado. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo que venía por acá. Ya me perdí. Ok, estamos acá. Voy a poner la presentación. Vamos a compartir nuevamente. Acá. Un ejemplo práctico. No es aquí las unidades, el costo, lo mismo que hicimos antes. Más allá de esto, a veces nos confunde un poco. El 1 de marzo, 130 láminas, el 2 de marzo. Ya sabemos la historia, es un poquito la misma de las anteriores, pero acá, el costo. Entonces, 170 unidades por 80, que fue lo que hicimos antes, más 100 más 30 unidades por 860 entre las unidades, que son 170 más 30, y esto nos va a dar 809. Si nosotros sumamos 170 y 30, pues tenemos las unidades, que son 200. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que vimos anteriormente, para sacar nuestro PMP o PMP, como quieran ver, ¿verdad? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Chicos, ¿algo que quisieran comentar o está todo claro por el momento? Todo bien, bro. No, claro. Ok, vamos a ver nada más algo, chicos. Dame un segundo. Vamos a hacer nada más una pequeña reflexión que tenía por acá. Vamos a ver este pequeño y corto video, chicos. Les quiero robar 5 minutos.
In Arizona sky, burning in your eyes. Eso es otra cosa. Ok, chicos, bueno, estamos viendo un video de la carreta, como si tiene el título del video como tal, pero hace poco estuve en una reunión, chicos, donde nosotros, los procesos de acreditación, estamos capacitando en el tema de atributos, ¿verdad? Son como las competencias que tiene una persona graduada para, para el ejercicio profesional, ¿verdad? Una vez que haya concluido sus estudios superiores. Y yo creo, y podemos estar claros, que ningún lugar nos va a enseñar a nosotros cuando tengamos que, por ejemplo, atender, qué sé yo, eh, una emergencia de amoníaco, ¿verdad? Muy probablemente si en las organizaciones de ustedes trabajan, que tengan un poco de refrigeración y haya que atender algún tipo de emergencias de amoníaco, nadie va a salir con una llave francesa o con llaves a reparar la fuga, ¿verdad? Muy probablemente lo que hacemos es seguir un protocolo. A lo que voy con esto, chicos, es que nosotros realmente no nos enseñan o no nos salimos con todas las competencias necesarias para desarrollarnos en un mercado, pero sí con las mínimas para poderlas atender. Entonces, por ejemplo, en esa emergencia de amoníaco, nosotros probablemente lo que sí podemos hacer es poder colaborar con procedimientos, ¿verdad? Con una ruta de evacuación, ¿verdad? Y tomar siempre las mejores alternativas a través de mejores prácticas. ¿Qué pasa con el trabajo en equipo, chicos? Muchas veces puede ser que nosotros nos preparemos muy bien con muchos conceptos, con muchas herramientas, pero no tengamos las capacidades para trabajar en equipo, ¿no? Entonces es importante que también nosotros consideremos otras eh, formaciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la parte de competencias o la parte de atributos, y que nosotros tengamos un espacio también donde podamos hablar de esas fortalezas que nosotros muchas veces tenemos que ir generando. A mí, en lo personal, siempre he sido una persona de que me cuesta trabajar en equipo por muchas cosas, ¿verdad? Porque o son muy callados, o si no hacen algo como yo ya lo tenía visualizado, me molesta un poco y quiero hacerlo diferente, o si ya lo que yo ya tenía, según yo listo, concluido, no se hizo, ¿verdad? Como conforme yo lo tenía pensado. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo las tuve que ir desarrollando también, ¿verdad? Y, y fue un proceso de transformación y un proceso de desarrollo. Yo no sé a ustedes cuántos de ustedes les cuesta el trabajo en equipo, pero lo que sí es importante y es algo que creo que todas las organizaciones lo pelean, trabajo en equipo, ¿verdad? Va muchas veces más allá, ¿verdad? Sino también son las relaciones que yo pueda tener con las diferentes personas, con los diferentes departamentos,
muchas veces también a nosotros nos toca identificar a aquellas personas que realmente están entorpeciendo el trabajo, y no se trata de ir a acusarlo, porque también como ir a acusarlo, por así decirlo, ¿verdad? O reportarlo, da igual, como ustedes lo quieran ver, sino también se trata de poder aprender, de poder desarrollar eh, otro tipo de habilidades, y que esa persona que estaba haciendo un trabajo mal, poderlo orientar, poderlo ubicar, y simplemente poder tener la visión de que ese lugar de trabajo quizás no era el de esa persona, y el lugar de esa persona estaba en otra línea de producción, estaba en otro departamento, ¿verdad? Y está simplemente en una mala ubicación. Entonces, ese tipo de visión muchas veces son las que nosotros tenemos que tener y llevarlo de la mano. Yo creo que eso es parte también del liderazgo, pero lo que no quiero perder es lo del trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividades son las que nosotros tenemos que visualizar, y no quedarnos solamente con los conceptos que nosotros veamos en el curso, sino también ir desarrollando otros tipos de habilidades. Por ejemplo, yo a veces les pregunto a ustedes que hablemos un poco, les pregunto, hay algunos que se quedan callados por diferentes situaciones, que las puedo entender, y yo no las pongo en tela de dudas para nada. Lo que sí quisiera es que podamos tal vez tener esa conversación, escucharlos un poco a ustedes, por lo menos para desarrollar habilidades, qué sé yo, por ejemplo en la parte de comunicación. Yo creo que a todos nos cuesta un poco hablar, ¿verdad? En público, pararnos al frente. Hay algunos que no tanto y que tienen esa facilidad. Para los que sí la tienen, entonces irla fortaleciendo. Para los que sí la tienen, ¿verdad? Para los que no la tienen, pues también ayuda a ir fortaleciéndola. Además de eso, también para ir moldeando criterios. Entonces, por eso es que muchas veces a mí me gusta preguntarles. Entonces, por ahí también voy a querer estar haciéndoles algún tipo de video. Vamos a estar hablando de algún tipo de otro tipo de atributo, ¿verdad? O competencia, para al menos poderlas ir, eh, tal vez no evaluando, porque no las vamos a evaluar, pero sí por lo menos irlas formando, irlas poniendo aquí en la mesa o en la computadora, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Alguien que me quiera hacer algún comentario con el trabajo en equipo, chicos. Nadie. Nadie me quiere comentar nada del trabajo en equipo. Profe, Me escucho, bueno. a veces uno cree que es importante, ¿verdad? Como tener una persona a la par y que trabaje con uno en equipo, pero sí es muy importante porque así uno no se recarga como todo el trabajo. Solo es de tener como buena comunicación. Sí, y era lo que les decía, ahora muchas veces muchas otras competencias, por ejemplo la comunicación, afecta el trabajo en equipo. La verdad es que la fuerza de equipo no está en la perfección de cada miembro, ¿verdad? Sino en la capacidad de complementarse, apoyarse y crecer juntos. Porque en un equipo, ¿verdad? Creo que lo importante es no solo que construyamos resultados, sino también que se construya confianza, aprendizajes, y que tengamos un propósito, ¿verdad? Muchas veces nosotros no nos van a medir por lo que haga Brian, por lo que haga Jason, Wilmer, sino, o por lo que haga Verónica, sino por lo que hicimos todos en un solo conjunto. Entonces, el trabajo en equipo se vuelve esencial cuando todos jalamos de la misma manera. Oscar y después Jason. Profe, de hecho a mí me gusta mucho trabajar en equipo, Sí. pero sí le voy a ser honesto, me cuesta. Me cuesta porque soy muy exigente. Me gusta hacer las cosas bien, que se hagan bien. Y a veces cuesta encontrar un grupo que jale parejo. Normalmente yo lo que hago es coger un grupo de personas para hacer X trabajo. Si ese grupo de personas me dio el rendimiento que yo quería, entonces con ese grupo me quedo. Ok, listo. Y trabajo siempre con ellos.
De hecho, estamos haciendo un trabajo de ese 2 fines de semana atrás. Agarré un grupo de personas y con ese me he quedado y con ese voy a terminar el trabajo que estamos haciendo. Y no los cambia. No, no lo voy a cambiar. Los voy a mantener ahí hasta terminar el trabajo en el que estamos ahorita. Sí, dicen que si el resultado, más bien, o si nuestra fórmula no da resultado, más bien, que no haya que cambiarla, ¿verdad? Entonces, como usted dice, yo creo que sería bueno mantenerla hasta que terminen su proyecto. Ya después uno puede evaluar, hacer algún tipo de ajustes. Y no por las personas, sino también por el involucramiento que nosotros podamos tener con demás personas. También hay que darle importancia a las otras personas que tal vez no estuvieron en ese proceso. De hecho que sí, también, digamos, eh, hay 2 grupos. De hecho que también escogí otra gente para otro compañero que también les está dando rendimiento. Pero como le digo, digamos, es que tal vez las otras personas trabajan bien con otras personas y no con uno, o no sé, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo creo que a veces se da mucho por afinidad, pero es lo que uno también va a ir descubriendo con los equipos. Nunca se trata de despedir a nadie, nunca se trata de regañar a nadie, simplemente irlos alineando y que busquemos siempre el trabajo en equipo, ¿verdad? Claro. Jason, cuéntame. Sí, nada más quería comentar, bueno, espero no extenderme mucho, pero ese video, la Departamento de Recursos Humanos, donde yo trabajo, lo pone mucho en capacitaciones, lo que es el Gung Ho, ¿verdad? El trabajo en Gung Ho también, Ajá. y lo mezclan mucho porque muchas veces hay que preguntarnos también el por qué. Digamos, habíamos un chavalillo que está en la rueda y a veces aporta y a veces no tiene interés, uno se esfuerza más que otro. Aunque hay de todo, ¿verdad? Hay equipos que siempre hay gente que más bien hacen daño y hay que tomar algunas decisiones, pero cuando usted entiende particularidades individuales de cada persona, puede tomar mejores decisiones, ¿verdad? Es como, incluso nosotros cuando damos capacitaciones, decimos cómo se vería Keylor Navas de delantero. Se vería torpe, porque él no es un delantero, él es portero. O como dice el dicho, tal vez no lo digo bien, pero no podemos juzgar un pez escalando un árbol, jamás en la vida. Y muchas veces eso pasa en los equipos de trabajo, que no es que la persona sea mala, no es la persona que tenga mala actitud, sino que tal vez tiene un mal líder o tal vez le estamos poniendo trabajos o habilidades, trabajos en los cuales no tiene esa habilidad. Hay que formar habilidades blandas, técnicas y demás, pero muchas veces pasa eso. Entonces sí, es muy importante mezclar un poquito trabajo en equipo con compañerismo, que a la larga y a criterio personal a criterio muy personal mío, se confunden esas dos palabras, trabajo en equipo y compañerismo. Mucha gente cree, y repito, es lo que yo creo, no digo que sea así. Eh, Mucha gente cree que el trabajo en equipo es ayudarle a los demás, y eso es lo contrario a trabajo en equipo. Trabajo en equipo, de hecho la teoría dice que trabajo en equipo es hacer lo que cada uno le corresponde. Si cada uno toma su rol y hace lo que le corresponde, todo va a funcionar bien. En el momento que usted no haga lo que le corresponde, se le recarga la función a otro compañero o a otro turno. Si un turno no hizo lo que le corresponde, al otro turno se le va a recargar funciones. Eso no es trabajo en equipo. Muy contrario o muy diferente es ser compañerista, o sea, ser compañero o tener compañerismo, que yo entiendo que un colaborador, un compañero, viene enfermo, tiene una situación personal, cualquier situación, entonces uno le puede colaborar, o al rato uno es un más rápido, o hay una persona más rápida y termina y ayuda. Entonces sí, es muy importante en lo personal separar esos dos términos, trabajo en equipo y compañerismo, porque se pueden mezclar y ahí es donde vienen malos climas laborales, ¿verdad? Que se malinterpreta esa situación. Pero sí, el video es muy interesante porque a veces uno hace algún ajuste en la medida posible que uno pueda, ¿verdad? Como decía el compañero anteriormente, cuando uno puede escoger el equipo y puede hacer ajustes,
es como muy sencillo, pero ya para terminar, pues si no hablo un montón, me acuerdo hace unos años, bueno, yo en la empresa donde empecé como carnicero y era jefe de carnes y yo siempre tenía la opción cuando abríamos un supermercado nuevo de escoger a mi equipo, entonces yo iba por los otros supermercados escogiendo los mejores carniceros y una vez me tocó la apertura del automercado Santo Domingo y literalmente el único carnicero de todos era yo y éramos un equipo de 9 personas donde di el que más parecido tenía al puesto. No es que ninguno, uno había trabajado en importadora Monje, otro había trabajado en una zapatería, otro era mensajero, y ahí fueron personas que se quedaron sin trabajo y recursos humanos me dijo, este grupo de personas es su departamento de carnicería, tiene 3 meses para formarlos porque en 3 meses abrimos el súper. Y fue la experiencia más complicada que tuve porque no los pude escoger, imagínate, yo carniceros, zapateros, carniceros, vendedores, ninguno había cortado. ¿Perdón? No se cortaron los dedos, ninguno. No, por dicha no, hubo un periodo ahí de capacitación, pero aunque nos costó mucho, logramos identificar habilidades, cualidades, actitudes de personas, en los cuales nos permitieron ponerlos dentro de la carnicería en diferentes puestos y nos iba, no nos iba mal, pero nos costaba mucho todo, pero tenían buena actitud porque hicimos un buen equipo, un buen grupo. Entonces, eso es lo interesante del trabajo en equipo, pero ese video refleja como muchísimas situaciones que se pueden percibir en los equipos de trabajo. Gracias, Jason. Bueno, yo creo que algo de lo que importante que mencionaba Jason, yo creo que es que uno propiamente va moldeando ciertos conceptos, él decía, como yo lo entiendo, y sí, es verdad, o sea, uno va a ir entendiendo muchas veces el trabajo en equipo, como decía, el compañerismo. Al final, lo más importante creo que es que podamos entender cuando eh, podemos eh, y tenemos que sobresalir algún tipo de, de habilidad. No se trata como sacar una carta de esas no sé, ese jueguillo que había antes de Yu-Gi-Oh! Y yo elijo a competencia, ¿verdad? O de trabajo en equipo, eso es algo, un proceso totalmente natural, es un proceso que nosotros lo vamos a ir desarrollando, al igual que el liderazgo, ¿verdad? Cuando tengamos situaciones, nosotros poder influenciar a los demás, ¿verdad? A trabajar, a ser mejores eh, trabajadores y al liderazgo es uno de los que vamos a llegar, pero siguiendo con trabajo en equipo,